autodidacto investiga acerca de sí mismo, cuáles vienen a ser sus capacidades, habilidades, destrezas, pero sobre todo desenvueltas ellas dentro de un plano realista, ya que el sujeto entonces no se trata de que pueda llegar a señalar qué es lo que espera de sí mismo, sino sobre todo cuáles vienen a ser sus características actuales. Para ello entonces el proceso del autoconocimiento se va a llegar a presentar en base hacia el desarrollo de la autoconciencia y por ende va a llegar a señalar los puntos claves acerca de sí mismo. Es descubrir, identificar y reconocer el modo personal que tiene de pensar, sentir y actuar. Cuando el adolescente llega a descubrir estas características, llega a tener mayor certeza acerca de quién es, bueno, pues eso le favorece para hacer mejores elecciones, ya sea en el campo de actividad profesional, al momento probablemente también de poder seleccionar a qué actividad dedicarse, en el ámbito lúdico, la elección de los rasgos de personalidad, cuando hablamos acerca de la afectividad, la motivación, sus gustos y preferencias. Ujú. Entonces, por ese lado, el proceso de autoconocimiento implica la exploración de cuatro áreas. Hablamos acerca de las aptitudes, donde nos referimos acerca de competencias, habilidades intelectuales, talentos, destrezas que realiza el individuo, como por ejemplo, en este caso, alguien que vaya a medicina humana va a tener aptitudes orientadas hacia el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Motivación tiene que ver con los intereses, los deseos, gustos o preferencias. De esta manera, entonces, de la misma forma, cuando alguien va a medicina humana, va a presentar un interés por saber cómo funciona el organismo. Rasgo de personalidad. Desarrollaría tal vez una personalidad flemática. Una persona que es flemática es una persona que llega a ser tranquila, mesurada, ecuánime, llega a presentar el equilibrio adecuado para poder llegar a tomar mejores decisiones. El control de las emociones implica también parte de los rasgos de una personalidad flemática. ¿Bien? Son los rasgos a nivel cognitivo, afectivo o conductual que manifestarían en sí la forma en la cual el individuo se adapta al entorno. Y por otro lado, si nos referimos a los valores, aquello que guía el comportamiento y se expresa a través de juicios y acciones, teniendo como base las creencias sobre lo que se considera valioso e importante en la vida. Entonces, de esta manera, también alguien que estaría enfocándose a la ciencia de la salud, pues va a llegar a valorar la vida, la dignidad, el valor por la calidad de vida que va a llegar a presentar el sujeto. Entonces, aquí encontramos los valores. Por eso entonces la elección profesional está relacionado con la integración de estos cuatro elementos, de las cuales pues se llegan a concertar en una carrera o en una actividad. Entonces, pueden haber personas que tienen aptitudes matemáticas, sí, tienen aptitudes para los números, pero no tienen ningún gusto ni preferencia para seguir carrera de números. Muchos chicos estando en el colegio tienen habilidades para las matemáticas, sin embargo, terminan eligiendo cursos o carreras de letras. ¿Por qué? Porque puede existir que haya competencia, haya actividad intelectual en cuanto a las aptitudes, pero la motivación y los gustos no coinciden. Entonces, en este caso, la persona lo que implica sobre todo también es darse cuenta de qué es aquello que disfruta hacer. Porque la parte de la elección profesional o elección vocacional tiene que ver con la elección de una pasión, que es aquello que nos invita a poder realizar algo a largo plazo, pero que sobre todo también le genera al sujeto un estado de satisfacción. Bien, beneficios. En este campo nos permite el autoconocimiento llegar a autorregular también nuestras propias emociones, darle sentido y propósito a lo que nosotros realizamos, que viene a ser nuestra existencia, darle sentido y propósito. Consiste entonces así en darle un verdadero sentido a lo que realizamos. Eso sobre todo porque al desarrollar un proyecto de vida nos damos cuenta de cuáles vienen a ser aquello de lo que necesitamos para nosotros mismos, qué es lo que nos hace realmente felices. Y al momento de poder llegar a descubrirlo, es al cual vamos a ir dirigiendo también nuestras acciones. Frente a ello, es donde nos encontramos también que favorece a la convivencia interpersonal. Si nos damos cuenta de cómo es que reaccionamos, si nos damos cuenta acerca de cómo es que reaccionamos, cómo es que nos vemos frente con nosotros mismos, nos va a favorecer sobre todo hacia las relaciones interpersonales, como el desarrollo de la empatía, las habilidades sociales,
la escucha activa, entre otros. Afrontar los retos y las adversidades a través del conocimiento y las estrategias pertinentes es una manera en la cual nosotros solucionamos problemas. Llegamos a solucionar problemas de una manera adaptativa y eso a partir de lo que nosotros construimos. Desarrolla así, de esta manera, entonces, un sentido de adaptación del individuo, porque eso nos ayuda a encontrarle un verdadero sentido a las cosas. A partir de eso, entonces, llegamos a encontrarle un verdadero valor a lo que podemos realizar. El desarrollo de nuestros sentimientos y emociones nos ayudan también, pues, a adaptarnos hacia nuestro medio y las relaciones que tenemos con los demás. Al momento de encontrar ese sentido de valoración de todo lo que vamos a ir presentando, de lo que vamos a ir presentando dentro del autoconocimiento, nos damos cuenta acerca de las características que nos definen en el ámbito cognitivo, en el ámbito afectivo y en el ámbito comportamental. Cuando esto llega a suceder, entonces damos una valoración acerca de lo que somos y ahí es donde se enfoca la parte de lo que es la autoestima. La valoración acerca de nosotros mismos en todo ese ámbito general es ahí donde se va a llegar a presentar entonces la autoestima. En ese sentido, la valoración integral acerca de lo que somos va a llegar a establecerse como la valoración integral de quiénes somos. Al momento de darnos cuenta acerca de nosotros mismos, llegamos a valorar nuestras habilidades, nuestros talentos. El valorar nuestras habilidades y nuestros talentos nos hace definir, sobre todo, cuál viene a ser nuestro verdadero sentido de expresión. Allí, este detalle también es algo que se va trabajando desde la infancia. La autoestima es algo que se va llegando a trabajar, a presentar y a desarrollar desde que tenemos conciencia del medio. Entonces, es ahí donde los expertos señalan que desde la infancia, entonces se puede ir presentando ya la conciencia y desarrollo de la autoestima. Corresponde por eso a una valoración integral de nosotros mismos a partir de lo que reconocemos de nuestro propio ser y sobre todo mediante el autoconocimiento. Por eso entonces, para poder llegar a valorar dentro del ámbito de la autoestima, primero tenemos que partir de un autoconocimiento, ya que la persona no va a poder valorar algo que desconoce de sí mismo. Pues entonces, el punto de partida de la autoestima va a llegar a ser el autoconocimiento. ¿Mm? Un aspecto entonces muy importante para poder definirnos. Entre los agentes que participan en la formación de la autoestima, ¿de dónde viene? Esto viene primero a partir de los padres. Los padres van a llegar a brindar, gracias a sus estilos de crianza, ciertos mensajes. Y los mensajes que recibimos de los progenitores son los que nos van a llegar a permitir desenvolvernos y la valoración de nosotros mismos en un estilo de crianza que llegue a ser autoritario, donde se imponen las normas y las reglas. De un estilo autoritario, los hijos tienden a ser sumisos, desconfían de sus propias habilidades, tienen miedo a arriesgar, a afrontar situaciones. Y en este caso tienden a ser muy autocríticos. Consideran que lo que puedan realizar llega a ser menos efectivo que lo que esperan. Entonces, ¿y eso de dónde viene? Viene de los mensajes por parte de los padres. Son los primeros y más importantes agentes del sí mismo. Y por ende es donde el individuo llega a asumir la condición de sentirse valioso. Es durante la infancia cuando se edifica y se va construyendo paso a paso la autoestima del sujeto. Pero eso entonces tiene que ver sobre todo con la manera en la cual nos vamos adaptando hacia el entorno también. Entonces los padres con los estilos de crianza generan un gran impacto para el desarrollo de nuestra personalidad. De otro modo, también encontramos a los llamados otros significativos, se refiere a los pares, la opinión que tienen de nosotros, los amigos, va a llegar a ser un elemento clave para la formación de la autoestima, al igual que la segunda imagen de autoridad, que va a llegar a ser en este caso los maestros. Es el valor por el trato y las opiniones de los maestros, así como también de otras personas significativas. Entonces, en este sentido, al momento en el cual interactuamos con el entorno escolar, las competencias, la habilidad, si el pequeño se llega a sentir competente, laborioso en la escuela, esto va a favorecer al desarrollo de su autoestima. Entonces, la valoración que tenemos acerca de nosotros mismos
Es ahí donde se le va a llegar a dar un sentido muy importante para lo que el individuo va a llegar a desarrollar. Y finalmente, cuando sobre la base de los padres, sobre la base de lo que hemos llegado a ir construyendo, a partir de los otros significativos, el individuo finalmente termina construyendo una imagen de sí mismo, a lo que se le llama autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que tiene de sí mismo, el conjunto de creencias o ideas acerca de sí. Como por ejemplo, entonces, en este caso, al momento en el cual esta persona se llega a sentir eh, reconocida y valiosa, reconoce también sus potencialidades, sus capacidades e incluso aspectos por mejorar. El autoconcepto puede llegar a ser positivo o se puede también llegar a presentar un autoconcepto negativo. ¿Sí? Eso vendrá a ser entonces, ¿no? Áreas en las que se expresa la autoestima. Al momento de llegar a evaluar la autoestima, nosotros debemos de darnos cuenta acerca de cuatro elementos principales. A nivel cognitivo, que se refiere a la forma de pensar que tenemos, la autoestima se ve reflejada en la manera de pensar. Las ideas pesimistas o también lo que Albert Ellis le llama las ideas catastróficas tienen a ser característica de personas con baja autoestima, como por ejemplo, y si después de tanto estudio me olvido de lo que he aprendido en un pleno examen de admisión, y si a lo mejor llego a bloquearme como la última vez porque ya me ha pasado, entonces, el ámbito cognitivo es eso justamente a lo que se refiere. Son pensamientos, ideas o creencias acerca de sí mismo, o tal vez incluso acerca de los demás o del futuro. ¿Qué predisposición tenemos nosotros hacia futuro? Ese es en el ámbito cognitivo. Como por ejemplo, podemos llegar a apreciarlo en este caso cuando el sujeto puede llegar a tener una predisposición negativa frente al entorno. Entonces, voy a realizar el trabajo, pero probablemente siempre van a encontrar algo negativo y algo que observar. Entonces, en este campo ahí aparecería el aspecto cognitivo, no son las ideas, los pensamientos negativos o pesimistas que se puedan llegar a tener. A nivel afectivo es donde se ve expresada en sentimientos los estados de ánimo y las emociones. Los sentimientos, los estados de ánimo y las emociones. Las personas con baja autoestima son los que tienden a desarrollar cuadros severos de eh, sentimientos de culpa. Por lo tanto, son las personas que van a llegar a tender a presentar esta condición, ¿no? Sentimientos de culpa. De esta manera, las personas con alta autoestima son personas que van a llegar a saber manejar más bien sus estados emocionales. Ujú. En el ámbito conductual está lo que hacemos, lo que llevamos a cabo, lo que realizamos. Las personas con baja autoestima son personas que tienen a ejercer una autocrítica muy severa. Esto conlleva que las personas tiendan entonces a desvalorar también su producción. Ujú. Es así en donde también aunados a la baja autoestima y los sentimientos de culpa, las personas presentan conducta de autocastigo, como por ejemplo al momento de cortarse las muñecas, al momento de llegar a utilizar calificativos muy severos para sí mismo. Eso es la parte conductual. Y en el ámbito relacional corresponde la forma de cómo la persona se relaciona con otros, acercándose o alejándose, lo cual nos podría dar un indicador del tipo de autoestima que presenta. Ujú. De esta manera, entonces, la parte relacional tiene que ver con establecer relaciones saludables a nivel interpersonal, pero esto no significa de que la persona, por llegar a ser introvertida, entonces significa que la persona tiende a presentar un cuadro de baja autoestima, pues, ¿no? A nivel relacional se refiere a lo que la persona va a poder llevar a cabo. Entonces, en este caso, a nivel relacional, se refiere al contacto, a la relación que va a llegar a tener con otros. A nivel relacional, entonces, implicaría ello. Las personas con baja autoestima son personas que tienden a estar afectadas, sobre todo en las cuatro áreas. Ujú. A nivel cognitivo, a nivel afectivo, conductual y sobre todo también a nivel relacional. Lo que se busca es el equilibrio entre las cuatro maneras. No estamos diciendo entonces que la persona llegue a presentar ideas de autosuficiencia exacerbadas. Eso podría caracterizar a un narcisista. Pero sí, la persona de que puede, que asume la idea de que va a poder enfrentar una situación problema, dando lo mejor que tiene, expresándose obviamente dentro de lo que está presentando. Pero
sin llegar al extremo de las ideas disfuncionales. A nivel afectivo, sabe mediatizar la parte de los sentimientos y las emociones, sabe autorregular sus estados, lo cual también va a llegar a ser altamente favorable. En el ámbito conductual, también, ¿no? Llega a realizar conductas de favorecimiento acerca de sí mismo. Claro, ¿no? Y a nivel relacional, donde la persona llegue a establecer relaciones saludables con otros, amical, a nivel de pareja. Ujú. Muy bien, entonces eso se daría, ¿no? En el caso de los estados de ánimo, viene a ser cómo nos encontramos en un momento determinado, en un estado circunstancial, claro, ¿no? Como por ejemplo el momento de estar esperando el examen de admisión, estado de ánimo. Cómo te encuentras al momento de estar en el aula esperando que puedan llegar a distribuirlos. Cómo te encuentras en algún momento determinado correspondería hacia el estado de ánimo, ¿ya? Niveles de la autoestima encontramos aquí a la autoestima baja, en la cual la persona también va a tener dificultades para poder sentirse valiosa. La persona, a pesar de que pueda llegar a presentarse, muy bien, Marcos, eh, competencia o competitividad, tiende a compararse con el resto. La persona con una baja autoestima se ve afectada en casi todas las áreas de su vida, que es lo que acabamos de ver también hace un momento, no pudiendo alcanzar un desarrollo pleno en lo que va a poder llegar a realizar. Entre las principales características destacan el hecho de que llega a ser bastante hipersensible a la crítica. Esto hace que las personas lleguen a considerar los defectos más que las virtudes. Presenta además un deseo excesivo de complacer a los demás, busca que otros lleguen a sentirse en un estado de bienestar por encima de lo que pueda sentir él o ella. Busca la seguridad de lo conocido, por eso es que no tiende a arriesgar, no pretende realizar cosas nuevas, tiene miedo al fracaso, posee una autocrítica severa y muestra también indecisión crónica por los juicios que se puedan llegar a expresar en algún momento. Además de que se siente culpable y tiene tendencias depresivas. Bien. La persona con alta autoestima, más bien es la persona que reconoce ambos sentidos, ambas partes, tanto lo favorable como lo desfavorable. Es aquí donde se busca un equilibrio de conciencia de lo que es. No solamente se reconoce lo bueno de la persona, lo que realiza, sino también aquello de lo cual podría llegar a estar mejorando. Se siente entonces así merecedor de afecto, reconocimiento y aceptación. Se trata a sí mismo con respeto y consideración, valora sus logros y la de los demás, además de poder llegar a reforzar o fortalecer todo aquello que viene realizando, que significa que rescata lo bueno, lo deseable para sí mismo. Cuando tiene éxito, puede reconocer también sus méritos. Es menos vulnerable al rechazo, a la presión de los pares y también a la manipulación del grupo. Así es como, sabiendo qué es lo que desea, teniendo conocimiento acerca de sus propios gustos y preferencias, es ahí donde se ve reflejado ello, ¿no? Puede sobreponerse al estado de ánimo cuando disminuye, porque una persona con autoestima alta no significa que no vaya a vivir momentos de crisis, sí lo va a llegar a presentar. En el caso de dolor, tristeza, melancolía, sí lo va a llegar a presentar, solo que puede llegar a tener recursos mucho más favorables que otras personas para poder salir adelante o enfrentar la situación con resiliencia. Muestra actitudes así, positivas, como el ser colaborador y respetuoso. En la baja autoestima, en la falsa, perdón, autoestima, aparece una autoestima aparente, donde los individuos parecen llegar a sentirse seguros de sí mismo, confiados de lo que realizan. Sin embargo, pues pueden mostrarse muy vulnerables internamente. La falsa autoestima viene a ser una falsa imagen de seguridad. Esta persona llega a presentar más limitaciones de lo que aparentemente podría estar mostrando. Esto ocurre ya que la persona puede llegar a estar valorando factores externos, como por ejemplo, tal vez la posición económica. Dos, a lo mejor encontramos el cargo que tiene. Al momento en el cual se muestra ello, hay personas que pueden llegar a creer sentirse superiores a otras únicamente por ocupar un cargo. Entonces, de esta manera, ahí donde se ve reflejado la conocida, pues, falsa autoestima.
La falta de autoestima entonces puede ser así un mecanismo de defensa donde también se tiende a manejar los sentimientos de desaprobación de sí mismos. Tratan de esconder sus habilidades, centrando también su seguridad y valoración en las posesiones materiales, popularidad, imitación de comportamientos de moda. Entonces, en este caso, si hablamos acerca de personas que le tienden a dar un valor agregado a las redes sociales, mientras más suscriptores tenga, mientras más likes tenga, buenos comentarios, su autoestima se ve reflejada únicamente más en ello, aparentemente. Entonces, la seguridad que tenga de sí mismo viene más acerca de factores externos. De ser así, entonces la autoestima se convierte en una falsa autoestima. Además de sus relaciones interpersonales, predomina la manipulación antes que los valores más equitativos y favorables. Entonces, la persona tiene una fuerte necesidad de poder y al momento de presentar la condición de poder es lo que lo va a llegar a ver expresado de esa manera. Para Mauro Rodríguez, hablar acerca de la autoestima es referirnos a continuación acerca de diversos elementos, en donde llegamos a darnos cuenta de que el primer paso para el desarrollo de la autoestima va a llegar a corresponder hacia el ámbito del autoconocimiento. ¿Y esto qué implica? El primer paso de el autoconocimiento implica tener conocimiento, conciencia acerca de sí mismo, tanto de lo favorable como de lo desfavorable. Reconocer lo bueno que va a llegar a presentar el sujeto, entonces se va a ver expresado aquí. Reconoce tanto lo bueno y aspectos por mejorar que pueda llegar a mostrar o evidenciar a partir de ello, ¿no? Formará luego el autoconcepto, donde se presenta como un conjunto de creencias que tiene acerca de sí mismo. Entonces, de esta manera, si es que la persona llega a presentar un conocimiento de sí mismo, como a lo mejor el hecho de poder llegar a conocer su desempeño en los cursos de matemática, le va bien en aritmética, le va bien en álgebra, entonces al final termina señalando a la persona de que es bueno y destaca en los cursos de números. De ser así, ya ha construido ahora un autoconcepto. Su autoconcepto sobre el curso en el que, el área en el que mejor se desempeña, viene de lo que conoce de sí mismo. Por eso entonces el primer paso para desarrollar el autoconcepto viene a partir de el autoconocimiento. Dos, aparece como la autoevaluación. Esto refleja entonces la capacidad interna del individuo para poder emitir ciertos juicios. En la autoevaluación es cuando las personas tienden a emitir juicios acerca de sí mismos, como por ejemplo el hecho de que pueda llegar a desempeñarse de manera adecuada en un simulacro, emite juicios como hice mi mejor esfuerzo, me siento orgulloso de lo que he realizado, reconoce tanto lo favorable como lo desfavorable. Eso vendría a ser parte de la autoevaluación. Autoevaluarse entonces implica llegar a emitir juicios al momento de comparar nuestro desempeño, los resultados con los objetivos que llegamos finalmente a presentar. ¿Bien? En la autoaceptación encontramos ahora el que la persona llega a reconocer y admitir acerca de quién es, las condiciones integradoras que nos definen cómo somos, como el aspecto físico, nuestra intelectualidad, las virtudes, defectos en general, así como nuestros sentimientos. Esa es la autoaceptación, que implicará entonces reconocer acerca de sí mismo. En cuanto al autorrespeto, nos vamos a ver enfocados hacia la valoración de atender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresar y manejar de forma conveniente también nuestros sentimientos y nuestras emociones. El autorrespeto ya corresponde hacia poder valorar acerca de nosotros mismos, quiénes somos, nuestras capacidades, habilidades o destrezas. Así es como al final la integración, la sumatoria de todo lo anterior, es lo que definiría nuestra autoestima. Es lo que va a definir entonces así nuestra autoestima. Entre las principales competencias sociales al momento de interactuar con otras personas, es donde se destaca a continuación la asertividad. Ser asertivos implica llegar a expresar lo que pensamos y lo que sentimos sin llegar a ofender a otras personas.
empleando para eso palabras adecuadas y respetando los derechos de los demás. Esa es la asertividad. En cuanto a la empatía, es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, donde nosotros llegamos a comprender cómo se puede sentir el otro. Esa es la empatía. Con la cual, entonces, gracias a la empatía, nosotros llegamos a comprender cómo puede estar asumiendo algo tal o cual persona. Empatía. Hay personas que pueden llegar a mostrarse mucho más susceptibles que otras. Hay personas que tienden a presentar esa peculiar condición. ¿Y qué es lo que vamos a llegar a ir expresando? Implicaría parte de nuestras habilidades o competencias sociales. Otra competencia social aunada a estas viene a ser la escucha activa, con la cual nosotros no solamente atendemos lo que otros nos mencionan, nos dicen, sino que también podemos inferir qué es lo que nos está pretendiendo decir a partir de la tonalidad de la voz, al momento de llegar a establecer el lenguaje no verbal, qué es lo que subyace a lo que nos está diciendo. Por lo tanto, al momento de preguntar, tenemos una idea de cuál es la intencionalidad de la persona que formula la interrogante, las inquietudes, los gustos y las preferencias, también las vemos expresadas en este campo. ¿Bien? Escucha activa. Además que se emplea la retroalimentación. La retroalimentación es una forma de parafraseo, donde se llega a expresar con las propias palabras lo que estamos entendiendo de los demás. Bien, eso se llama entonces la escucha activa. Por otro lado, utilizamos también una forma, un estilo de poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos, a lo que se va a llegar a conocer como los estilos de comunicación. En un estilo de comunicación pasiva, el individuo llega simplemente pues a aceptar las condiciones propuestas. El pasivo no reacciona, no confronta, no enfrenta, sino que simplemente acepta. El pasivo, por lo tanto, no confronta y acepta las condiciones presentes. ¿Bien? Por otro lado, en el caso del agresivo, se encuentran las personas que tienden a imponerse y al momento de imponerse utilizan un estilo de comunicación violento, directo pero violento. Ofenden, manipulan, utilizan amenazas y también humillaciones. No tienen en cuenta los derechos de los demás y tienden a mostrarse con actitudes prepotentes. Eso se estaría llegando a presentar dentro del campo del agresivo. En un estilo de comunicación pasivo-agresivo, acá se encontrarán todos aquellos que tienden a mostrarse Acá se encontrarán todos aquellos más bien que tienden a mostrarse amistosos inicialmente, pero que luego pueden llegar a ir manifestando algún tipo de reacción en contra de. Por lo tanto, tienden a utilizar también sus recursos de mostrarse amistosos y agradables para poder llegar a mostrar cierta hostilidad frente al medio, ¿no? Aparentemente amistosos, claro. Los pasivo-agresivos son personas que no confrontan y si llegan a mostrar algo, lo hacen de manera indirecta. Y es esto justamente lo que se va a llegar a presentar. En este caso tienden al boicot, por ejemplo, y tienden a presentar un comportamiento donde buscan manipular de una u otra manera también. El pasivo agresivo se caracteriza porque llega a utilizar el sarcasmo, una manera de poder atacar, pero de forma indirecta. Expresa lo que no le gusta, pero no directamente, sino que lo hace a través de su comportamiento, hablando mal de otras personas, incluso a sus espaldas. Ese es el pasivo agresivo. Pero también parte del pasivo agresivo, la persona que tiende a devolver la ofensa. Si me haces esto o aquello, entonces buscaré el momento propicio para devolvértelo. Eso también entonces va a ser parte del pasivo agresivo, pero por supuesto que sí. Entonces el pasivo agresivo también se muestra de esta manera. Claro que sí, ¿no? Pasivo agresivo. Pero el más adecuado de todos va a ser también el asertivo. Claro, el estilo de comunicación asertiva va a llegar a ser aquel que va a caracterizar
A la persona que llega a expresar lo que piensa y lo que siente sin ofender a otros, habla con seguridad, expresa lo que piensa, expresa de manera fluida y pues sobre todo sin manipulación. Sus emociones suelen ser positivas acerca de sí mismo y del modo en el que se relaciona también con los demás. Así es como se responsabiliza de su comportamiento. Y es así como se responsabiliza también de su propio comportamiento. ¿Sí? Entonces, en esta parte, en esta primera parte, el autoconocimiento corresponde hacia el hecho de poder llegar a ser conscientes acerca de sí mismo. Autoconocimiento implica llegar a explorar qué aspectos son los que lo van a llegar a ir definiendo. Pero, por otro lado, también tenemos ahora la llamada búsqueda de la identidad en esa segunda parte, donde le vamos a dar un valor muy significativo al conocido proyecto de vida. Al momento de construir nuestro proyecto de vida, vamos a darle un sentido bastante interesante a un plan que construimos a futuro. Este plan o proyecto de vida eh, va a llegar a verse caracterizado a partir de lo que la persona ha descubierto de sí mismo, sobre la base de nuestras propias capacidades, habilidades o destrezas. Bueno, pues ahora llegamos a seleccionar, a definir qué es lo que podemos realizar, qué es lo que podemos llevar a cabo. Entonces, para eso, ahí tenemos, ¿no? Un proyecto de vida, sí, es la planificación de los objetivos de la persona pueda realizar para alcanzar. Realiza una actividad personal que enfoca sobre todo también a un compromiso. Todo proyecto de vida va a desenvolverse sobre el ámbito de la objetividad. Sobre el ámbito de la objetividad. El proyecto de vida es una herramienta que busca orientar el crecimiento personal, otorga coherencia a la vida y marca un estilo en el actuar, en las relaciones sociales, en el modo de ver los acontecimientos y en consecuencia aumenta la autoconfianza y la autoestima. La autoconfianza y la autoestima. Entonces, es a partir de ello entonces donde se le da un valor muy importante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestro desarrollo personal. ¿Qué es lo que queremos hacer en el futuro? Y sobre todo la autorrealización. El concepto de autorrealización también se va a llegar a ver expresada en este campo. El proyecto de vida es un conjunto de intenciones, motivaciones y esperanzas que delinean ahora una ruta a seguir en la vida, hacia un fin o hacia un destino que queremos alcanzar. Surge a partir de un ideal y del descubrimiento también de una vocación. Claro, ¿no? Y el descubrimiento de una vocación. Elementos que participan en la construcción del proyecto de vida. Elementos. Entre los principales elementos que van a ir participando encontramos la visión y la misión. La visión es una proyección a futuro, que es con lo que nosotros podemos llegar a vernos realizando más adelante. De aquí a unos 5 o 10 años, ¿qué es lo que vemos de nosotros? ¿Qué es lo que vemos realizando? Se le llama por eso una imagen meta y a largo plazo. Si a lo mejor entonces decimos yo dentro de la actividad del derecho en el cual me desenvuelvo, a futuro me veo construyendo, representando una notaría, realizando tal o cual cosa, entonces es ahí donde se estaría dibujando la parte de la visión. Y la misión, para que eso sea posible, para que se pueda realizar, tenemos que hacer cosas. Esa es la misión. Son las acciones que permiten lograr que la visión personal se vuelva más bien realidad. Se basa entonces ahora en principios, valores y motivaciones que la persona adopta conscientemente para poder alcanzar una meta. Entonces, mientras la visión es una proyección a futuro, la misión son las acciones en el presente para que lo que uno ve a futuro se pueda dar, se pueda lograr, se pueda llegar a manifestar. Ujú. Es el plan entonces de acción para el momento presente, pero en perspectiva hacia el futuro. ¿No? Hacia el futuro. Eso corresponderá. Pero también es importante señalar que todo proyecto de vida se encamina a través de valores. Y cuando hablamos acerca de los valores, se refiere a aquello por lo cual entonces nos orienta, nos impulsa, nos dirige. Los valores son principios que determinan lo que es importante para cada uno de nosotros.
permitiendo así orientar el comportamiento y guiando nuestras decisiones. De esta manera, si hay personas que van a llegar a seguir derecho, a lo mejor es altamente probable que vayan a valorar la justicia, valoran la verdad, valoran la justicia y valoran, por otro lado, la verdad. Principales valores. Entre los principales valores tenemos el valor biológico. Esto es lo que suelen llegar a valorar aquellos que van a ciencia de la salud, nutrición, obstetricia, entre otras que tenemos. Valoran la salud, la fuerza, el desarrollo físico, la coordinación psicomotriz. Y se valora el estilo de vida saludable. Claro, ¿no? Entonces, de esta manera, se le da un gran valor hacia el aspecto físico y el estilo de vida saludable. En el campo de lo estético, principales valores en relación a lo estético, se refiere a lo bello, la parte ordenada, la armonía y el buen gusto. Como por ejemplo aquellos que siguen diseño de interiores, probablemente están también los que eh, llegan a seguir arquitectura, diseño gráfico, entre otros. Entonces son aquellos que van a llegar a valorar precisamente también esta condición. A nivel técnico, tiene que ver con el uso de cierta disposición utilitaria. El manejo de la tecnología también es un elemento importante. El valor por lo intelectual, que es el conocimiento, se refiere a los hábitos de estudio, argumentación, pensamiento crítico. A nivel moral, donde estarían las concepciones de lo que se entiende por lo bueno, lo correcto. Y en el campo de lo social, donde encontramos ahora la ayuda hacia otras personas, el valor por la actividad que realiza el sujeto, el prestigio, la amabilidad, el compañerismo. Entonces tienen a ser también elementos claves, ¿no?, en este campo. La elaboración del diagnóstico. Cuando nosotros pretendemos llevar a cabo un comportamiento favorable, vamos a presentar la elaboración del diagnóstico. En este caso, en este sentido, es en donde le damos un valor ahora hacia la actividad que realizamos. Como por ejemplo, en el caso del llamado análisis FODA. Se puede usar, entre otras, una técnica de diagnóstico llamada así, análisis FODA. En este análisis FODA implica una evaluación de 4 elementos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es así en donde encontramos aspectos positivos y negativos. Cuando nos referimos acerca de las fortalezas y las oportunidades, van a ser la parte positiva, mientras que las debilidades y las amenazas van a llegar a ser la condición negativa. Ahora, las fortalezas y las debilidades, como lo que estamos señalando por este lado, van a llegar a ser la parte positiva y negativa del sujeto, mientras que las oportunidades y las amenazas serán lo positivo y lo negativo, pero del entorno. Ahora, teniendo en cuenta esta referencia, nos damos a entender lo siguiente. Las fortalezas van a llegar a ser características positivas que van a llegar a presentar el individuo y que favorecen sobre todo hacia el logro de metas y objetivos. Si una persona, si un estudiante va a derecho y tiene inteligencia lingüística de Garner, según Garner, entonces está presentando fortalezas, porque eso le favorece obviamente poder desenvolverse dentro de ese plan, fortalezas. Las debilidades va a llegar a entenderse como los aspectos por mejorar, debilidades. Si alguien que va a derecho llega a tener más bien dificultad para poder argumentar, la argumentación debería de ser una cualidad más bien, pero si no tiene la capacidad argumentativa, eso se convertiría más bien entonces como una debilidad. Características personales que impiden, obstaculizan o bloquean el camino hacia las metas. Limitaciones o aspectos por mejorar, como decíamos. Entonces, eso es lo que va a llegar a caracterizar, ¿no? Las debilidades. Eso va a llegar a ser las debilidades. Las oportunidades van a llegar a ser más bien a continuación en la parte positiva del entorno. En la parte positiva del entorno
Esto va a llegar a estar enmarcado más bien a continuación hacia lo que va a llegar a presentar el sujeto. Efectivamente. Entonces, de esta manera es la característica que va a llegar a mostrar entonces el sujeto, ¿no? Cuando hablamos acerca de las oportunidades vienen a ser la parte favorable del entorno. Va a llegar a ser la parte favorable del entorno. Si nos referimos ahora acerca de nuestras metas y objetivos, lo favorable del entorno es lo que ayuda a que uno pueda llegar a darle un mejor sentido. Es el apoyo externo que se recibe y que puede servir para poder facilitar o ayudar también al logro de metas. Esas vienen a ser las oportunidades. Como por ejemplo, becas estudiantiles, probablemente el apoyo económico, ajá, un ambiente donde podamos llegar a estudiar. Eso viene a ser oportunidad. Y las amenazas van a llegar a ser las partes negativas del entorno. Son condiciones externas que impedirían, obstaculizarían o bloquearían el camino hacia la meta. Obstáculo del medio o del entorno. Entonces, para eso es donde nos encontramos en este campo con las amenazas. Las amenazas entonces vienen a ser aquellas situaciones que no están programadas, pero que pueden dificultar el poder alcanzar metas u objetivos. Entonces, para ello tenemos estas cualidades. Si hablamos más bien ahora acerca de la vocación tiene un sentido distinto. El término vocación proviene del latín vocatio, que significa un llamado. ¿Esto qué es? Es una inclinación para poder dirigirnos hacia una actividad que puede llegar a ser ocupacional o puede ser profesional. Pero el descubrimiento de una vocación es aquello que se da de manera paulatina. No es tan simple como simplemente entonces decir quiero seguir tal cosa y se acabó. Porque lo que sucede es que si el estudiante no llega a identificar qué es lo que realmente lo caracteriza, lo define y en lo que puede llegar a desenvolverse, bueno, pues finalmente va a terminar eh, no mostrando, no caracterizando esta condición. La vocación entonces es un llamado y eso vendría a ser una pasión, es el descubrimiento de una pasión. Y si hablamos acerca del descubrimiento de una pasión, se refiere a lo que es capaz de hacer la persona, a lo que se va a poder llegar a enfrentar la persona. La vocación entonces es el descubrimiento de una pasión en la vida y tiene como finalidad la autorrealización. De esta manera, cuando se hace el llamado eh, proceso de orientación vocacional, lo que se lleva a cabo en sí es una actividad donde el sujeto poco a poco va desarrollando diversas actividades que le van a permitir desenvolverse, ¿no?, de la mejor manera hacia una actividad que puede llegar a buscar establecer. Entonces, la vocación va a llegar a ser eso. Eso es lo que corresponde en el campo, en el sentido propio de la vocación. Entonces, en este sentido nos encontramos ahora con identificando una vocación. El proceso de poder descubrir una vocación se da a través de los intereses, talentos, valores y rasgos de personalidad. Y por otro lado, también rasgos de personalidad. Es decir, la vocación es un paquete completo, si queremos verlo de esa manera. La vocación se vuelve eso, es un paquete completo, en donde encontramos diversos elementos allí. La integración de todos ellos es a lo que va a llegar a ser referenciado en este campo. Entonces, identificando la vocación, para ello, ¿qué hacemos? Descubrimos diversos elementos, como cuáles vienen a ser nuestros intereses. Si hablamos acerca de nuestros intereses, son aquellas preferencias y gustos por determinados tipos de actividad, como por ejemplo el deporte, la música, la lectura, y lo que implica también socializar o ayudar a otros. Esos son los intereses. Entonces, si hablamos acerca de los intereses, nos estamos refiriendo entonces a lo que el sujeto podría llegar a establecer. Por supuesto que sí. Entonces, de esa manera, si hablamos acerca de los intereses, vamos a encontrarnos entonces que lo que llega a diferenciarse sobre todo también pues del hobby. Son aquellas que pueden constituirse entonces en una profesión, claro que sí.
Cuando hablamos acerca ahora de intereses profesionales, los intereses profesionales son aquellos que van a llegar a enfocarse hacia aquello de lo cual nos permite realizar una actividad con la cual vamos a recibir también una remuneración. A nivel profesional, los intereses no son hobbies, ya que el hobby solamente es un entretenimiento, es un pasatiempo. Pero si nos referimos acerca de la actividad que realiza el sujeto y que va a ser remunerado, ahí nos encontramos más bien ya con un interés profesional, que es a lo que la persona pretende hacer a largo plazo. Ajá, esos son los intereses profesionales. Intereses que están enfocados hacia largo plazo, uno, y dos, son aquellos que van a llegar a ser también remunerativos. Con estas características, con estas condiciones, es eso lo que se va a llegar entonces a encontrar. Bien, esos son los intereses. Otro elemento del cual también tomamos en cuenta van a ser los talentos, que corresponde a un conjunto de aptitudes, habilidades y competencias también que posee el individuo, como por ejemplo ser capaces de poder persuadir, liderar, investigar, comunicar, crear, y llegar a presentar también a raíz de eso lo que va a llegar a ser entonces el llamado control emocional. Entonces, el control emocional va a ser un elemento también muy importante para poder establecer. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, como aspecto crucial sobre todo, ¿no? Talentos. En el caso de los valores, nos vamos a encontrar con aquello de lo cual va a llegar a ser favorable para el sujeto. ¿En qué sentido se va a llegar a presentar? Es aquello que rige sobre todo también su desenvolvimiento, su adaptabilidad, eso corresponde a los valores. Los valores entonces se identifican con la pregunta, ¿para qué se escoge una carrera profesional? ¿Qué es lo que se valora? ¿Se valora el ayudar a otros? ¿Se valora el dinero? ¿Buscamos un estatus? ¿Qué es lo que buscamos? Eso vienen a ser los valores. Y buscan también identificar lo que una persona considera estimable o importante. Claro, ¿no? Como dijimos aquí, para aquellos que van a ciencias de la salud, lo que va a llegar a valorarse va a ser pues la vida, va a ser la dignidad, el estilo de vida saludable. Para aquellos que van a derecho, van a valorar la justicia muy probablemente, entre otros. Y en cuanto a lo que es los rasgos de personalidad, se refiere al conjunto de características que nos definen o nos singularizan. ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos singulariza? Eso va a llegar a ser entonces respecto hacia la personalidad. Rasgos más importantes de nuestra personalidad, como ser introvertido o extrovertido, teórico práctico, innovador rutinario, el liderazgo, la dependencia, independencia, entre otros. Entonces, los rasgos de personalidad es lo que nos van a llegar a estar definiendo en pocas palabras, claro que sí, es lo que entonces nos va a llegar a singularizar. Y si hablamos acerca de lo que nos singulariza, se refiere a estos rasgos de personalidad. No hay dos personas entonces que tengan la misma personalidad, ¿no? Es un aspecto central entonces en todo ello. Muy bien, por otro lado, encontramos también la información profesiográfica. Este elemento es también sumamente importante de tenerlo en cuenta, ya que una vez definida la vocación, el segundo paso es buscar información sobre las carreras profesionales que más compatibilizan también en dicha vocación, como por ejemplo en este caso encontramos tres elementos claves de la información profesiográfica: el plan curricular, el perfil profesional y la llamada demanda laboral. Para eso entonces tenemos que en el plan curricular, ¿cuál es la malla? En la plan curricular se refiere a la malla curricular representada a través de los cursos, cursos básicos, permanentes, de especialidad, y sobre todo que se le va a dar a partir de ello pues un valor muy importante, ¿no? Eh, ¿Cuál es el contenido de los cursos? ¿A qué es a lo que se va a llegar a dedicar la persona?
Eso va a llegar a ser entonces un importante elemento. En cuanto a lo que es el perfil profesional, es lo referente a las aptitudes, las competencias y las condiciones personales que se requieren. El perfil profesional está relacionado también con la característica de perfil profesiográfico. Se refiere a los rasgos más importantes de aquel que sigue tal o cual actividad profesional. Por ejemplo, la carrera de medicina, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico es muy importante, perfil profesional. Em, en cuanto a lo que es una personalidad flemática, la parte del control de los impulsos o de las emociones también es un elemento importante. Si hablamos acerca de educación, tal vez educación inicial tiene un perfil distinto, ¿no? Se trata de las personas que puedan desarrollar mayores competencias o habilidades sociales, como a lo mejor la escucha activa, la empatía, la asertividad y esta forma de interacción que va a llegar a tener con el medio social. Es ahí entonces donde nos encontramos con el perfil profesional, lo cual es entonces cada carrera tiene sus propias exigencias. Ujú. En cuanto a la demanda laboral, es la investigación acerca de qué tanta demanda llega a presentar tal o cual carrera en el mercado, cómo es que llega a estar expresado en el ámbito monetario, es decir, cuál es la remuneración que tiene tal o cual carrera. Entonces, investigar la demanda laboral, la carrera elegida, sus niveles remunerativos, tipos de organismos que más requieren de esos servicios profesionales. Ya, eso lo vemos acá. Eso corresponderá entonces en cuanto a la demanda laboral. Eso es lo que va a suceder en cuanto a la demanda laboral. ¿Bien? Entonces, estos tres elementos forman parte de la información profesiográfica, ¿no? Entonces, el sujeto en el cual va a llegar a verse inmerso en este tipo de actividad, lo importante es que lo pueda llegar a compensar a través de algunas otras actividades, como las visitas a las universidades, por otro lado, las ferias vocacionales, lo cuales también favorecen al desarrollo del sujeto. Ujú. De esa manera, ¿no? Pero para poder desenvolvernos favorablemente, incluso en la programación que nosotros tenemos, el pretender estudiar idiomas, hacer esto o hacer aquello, bueno, pues va a llegar a ser muy importante también el uso del tiempo. El valor que se presenta hacia el tiempo fue uno de los estudios desarrollados por Sean Covey, Organización del Tiempo. La ejecución del proyecto de vida implica ahora un uso adecuado del tiempo y que para ello es importante organizar y administrar nuestras actividades, de tal manera que podamos alcanzar nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, distribuyendo adecuadamente nuestras actividades académicas, personales, familiares, de recreación y de descanso, llevando así un registro diario de las mismas como un sistema de control. Entonces, en la organización del tiempo es importante poder llegar a distribuir no solamente las actividades académicas, sino también nuestras actividades de recreación, lo cual favorece para poder llegar a presentar un estado de equilibrio a nivel afectivo. Sean Covey consideraba que en la distribución del tiempo no solamente debe estar enmarcado el tiempo dedicado al trabajo o al estudio, sino también qué tiempo es la que tenemos para poder llegar a liberarnos de la tensión o los niveles de estrés laboral o estudiantil. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a ser necesario para poder regresar nuevamente a tener la misma competencia de antes. Y aquí donde Sean Covey, en su libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente eficaces, es donde llega a ser una analogía. Y su analogía se ve representada a través de el leñador, ¿no? Entonces, el leñador que se queda afilando el hacha llega a tener un mejor desempeño que aquel que no lo hacía. Debe de tomarse un momento para poder llegar a descansar, para poder llegar a equilibrarse emocionalmente y poder continuar con las actividades programadas. Entonces, todo ello va a tener un valor muy significativo. Ujú. Por eso es que para Sean Covey hay una diferencia entre lo importante y lo urgente. Lo importante será aquello que va a llegar a ser bastante relevante, va a ser bastante relevante, pero que puede llegar a ser postergable. Ujú. En cambio, si hablamos acerca de lo urgente,
Lo urgente se refiere a aquello que ya no requiere más tiempo y que por lo tanto va a tener que presentar una atención inmediata. No puede esperarse más, efectivamente, y se va a requerir entonces de una atención inmediata. Por eso, la forma en la cual diferenciamos lo importante de lo urgente va a llegar a ser necesario, sobre todo también para poder llegar a plasmar las diferencias de su organización del tiempo. En este caso, entonces, ¿hacia qué nos referimos? La organización del tiempo según Sean Covey. Organización del tiempo según Sean Covey. Vamos a ver a continuación de qué se trata. Bien, en ese sentido entonces, hablar acerca de la organización del tiempo según Sean Covey es enfocarnos ahora hacia lo siguiente. El moroso es aquel que se encuentra entre lo que considera como algo importante, pero que por otro lado lo llega a postergar tanto que finalmente lo realiza a último momento. Y es ahí donde surge el moroso. El moroso es el individuo más bien que deja para el final aquello que es importante, y es por eso que lo caracteriza la procrastinación. Requiere entonces más bien de sentirse presionado para actuar. Y el llegar a sentirse presionado para actuar implicaría el poder realizar algo, pero con tensión. Por eso es que este se caracteriza por presentar altos niveles de estrés. Y es que subestima el tiempo, como algo se puede llegar a dar, pero puede ser postergable, entonces lo posterga cada vez más, sin darse cuenta de que a lo mejor más adelante puedan haber otras necesidades. Entonces subestima el tiempo. Todavía falta tiempo para el examen, ¿no? Estudiaré para la víspera. Eso caracteriza al moroso. Alto nivel de estrés, cansancio, y por lo tanto un desempeño deficiente. Pero también por otro lado encontramos ahora al sumiso. El sumiso es aquel que se caracteriza más bien porque algo no es importante, pero sí se vuelve urgente. No es importante para el que lo desempeña, pero es importante para los demás. El sumiso tiende a ser de las personas que llega a reaccionar, sobre todo pretendiendo favorecer a otros. El sumiso sucumbe muy fácilmente frente a las exigencias de los demás. Tiende a ocupar entonces su tiempo en función de las circunstancias, interrupciones, llamadas imprevistas, presiones externas. Y en este caso nos referimos hacia esto, ¿no? Antes de estudiar debo de acudir a la invitación de mi amigo, que significa, bueno, que principalmente, ¿no? Va a llegar a buscar sobre todo también este sentido de valor. Ese es en el caso del sumiso. El resultado es un enfoque a corto plazo, objetivos y planes truncados, ¿no? Lo que va a darse en relación al sumiso. El flojo, por otro lado, es aquel que más bien tiende a considerar que algo no es importante ni tampoco tiene cosas urgentes que realizar. Le agradan así las actividades de descanso y de recreación. Entonces está enfocado hacia actividades placenteras. Principalmente, ¿qué es lo que busca la persona? Momentos de agrado o de placer. Nunca tengo cosas urgentes ni importantes que hacer. Me gusta dormir hasta tarde. Esta persona tiende a centrarse entonces más hacia actividades pues placenteras, lúdicas, que en sí lo que tiene que ver dentro del ámbito profesional propiamente dicho, ¿no? Entonces no se tiende a comprometer el flojo, no, no tiende a comprometerse. Y por otro lado, también tenemos en el caso del eficaz, es el más adecuado de todos.
La principal organización que se tiene por parte del eficaz es a partir de la distribución adecuada del tiempo, de tal manera entonces que no espera que las cosas ocurran a último momento. El eficaz planifica, jerarquiza y realiza también sus actividades con antelación, con anticipación. Se programa y también se organiza. Me estoy preparando desde la semana pasada para el examen, que significa un estudiante a lo mejor tiene exámenes semanales y siempre, pues, una semana antes de poder desempeñarse en ello, tiende a preparar lo suyo, ¿no? Entonces, me estoy preparando desde la semana pasada para el examen, caracteriza ello, ¿no? Se programa y se organiza, ¿no? Sí, eso vendría a ser en relación al eficaz. Entonces, ahí encontramos una organización del tiempo, ¿no? Eso va a llegar a ser en cuanto a la organización del tiempo. Bien, se daría entonces por ello, ¿no? El eficaz. Entonces, de esta manera, la organización del tiempo va a caracterizar de qué manera los sujetos se van a ir adaptando. Podemos ir presentando condiciones diversas. Al inicio podemos mostrarnos flojos, luego sumisos, luego pretendemos llegar a ser morosos, porque al final lo realizamos o lo llevamos a cabo. Pero finalmente lo que se busca es la parte de ser eficaz. El ser eficaz entonces nos ayuda a adaptarnos de una mejor manera. ¿Ya? Muy bien. Bien, a continuación vamos ahora, ya después de haber hecho el repaso puntual de los dos momentos de la búsqueda de la identidad, vamos a continuación a compartir la parte de nuestro material de desarrollo. ¿Ya? ¿Listo? A ver, a continuación, a ver, me esperan un momentito para poder descargarlo. Profesor, A ver, sí. Sí, sí, sí. Se puede.
captar la imagen que se está proyectando. Sí, profesor, sí se ve. Ya, listo, genial. A ver, un ratito. Mm, Ya, a ver, un ratito estoy cuadrando esto. Ya, a ver, cuando hablamos acerca de el proceso de autoconocimiento, claro, en el proceso de autoconocimiento es donde se le da el valor hacia el proceso introspectivo, donde la persona llega a tener conocimiento de sí mismo, tanto en la parte favorable como desfavorable. Entonces, en el caso de un estudiante que se da cuenta de que tiene dificultades para poder aprender, supongamos el curso de biología, porque tiene varios nombrecitos, porque es un proceso muy ordenado, implica también elementos de química. Entonces, ¿qué recursos va a tener que utilizar para poder aprender mejor este curso? Para ello, entonces, parte del autoconocimiento. Autoconocimiento significa tener un conocimiento de sí mismo sobre los aspectos favorables o desfavorables que le puede llegar a ser bastante representativo al momento de llevarlo a cabo o no. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando hablamos acerca de el autoconocimiento. Bien, autoconocimiento, por eso el nombre, porque implica conocerse a sí mismo y la manera como se va adaptando, obviamente, el individuo. ¿Ya? Muy bien. En ese caso, ¿no? Si hablamos acerca de debilidades y amenazas, la principal diferencia está en que una debilidad es personal y una amenaza va a llegar a ser del entorno, de la cual no podemos tener dominio. Por ejemplo, una crisis económica, eso no es una debilidad porque no es algo personal, sino que es un acontecimiento que no está o que se escapa de nuestras manos. Por lo tanto, eso implicaría una amenaza. Ujú. Si hablamos acerca de una debilidad, se refiere entonces a los problemas que podemos o que la persona puede estar presentando, como la falta de control emocional. Eso no le permite tomar buenas decisiones. La falta de control emocional, eso vendría a ser una debilidad, por ejemplo. ¿Ya? Y las amenazas van a estar referidas hacia las características del sujeto, sobre todo también en ese peculiar sentido. ¿Ya? Muy bien, excelente. Entonces, a eso justo a lo que nos estamos refiriendo en este caso, ¿no? Así es. ¿Listo? Muy bien. Ya, claro, en la parte de el autoconocimiento permite que se forme la autoestima. Lo que pasa es que el autoconocimiento viene a ser el aspecto previo, es decir, la base sobre la que se va a construir, se va a erigir la autoestima. Claro, ¿no? Por eso mencionábamos, no podemos construir una autoestima, no podemos tener valoración de nosotros mismos si es que no sabemos qué cosa valorar. Entonces, si nos dicen, ¿de qué es aquello de lo cual tú consideras que eres una persona valiosa? Bueno, y la persona se queda en el aire, pues si no sabe que tiene talento, tiene habilidades para esto. Si le preguntan, ¿en qué cosa te gustaría mejorar como persona? Y tampoco no da luces a ello, es porque la persona tampoco no ha logrado un proceso de autoconocimiento. Entonces, el autoestima implica el que la persona reconoce tanto la parte favorable como la parte desfavorable. Entonces, yo soy bastante competente para el curso de matemática, para el curso de letras, pero soy una persona muy nerviosa, muy ansiosa cuando estoy en el contexto de examen. Ah, esa es una debilidad. Y lo primero es una fortaleza. Ujú. Por eso entonces el autoconocimiento es el elemento principal por el cual se construye o se forma en sí la autoestima. ¿Ya? El punto de partida, mejor dicho. Entonces va a llegar a estar enfocado hacia ese elemento. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces como para que se pueda llegar a captar acerca de ello, ¿no? Así es, ¿listo? Muy bien, ya, correcto. Bien, bien, genial, genial. Ya, a ver, en cuanto a lo que viene a ser una pregunta de simulacro, ya, correcto, a ver, Gabriel, ya, pero, a ver, déjame ver si es que se puede descargar y de qué manera. A ver, ¿cómo es esto? A ver, esto lleva a grabarlo, creo. Mm, El autoconocimiento permite que se forma, claro que sí, la amenaza es como es con respecto al ámbito social y la debilidad tiene que ver con uno mismo.
Bueno, claro, o sea, la forma de llevarlo a cabo es más o menos así, claro, así es. O sea, la amenaza es aquello que no está en función a nuestros dominios. No podemos controlarlo. Una amenaza, por ejemplo, podría ser entendido quizás la pandemia. No depende de nosotros que deje de ocurrir, ¿no? Esa es una amenaza. Decíamos por eso una crisis política, una crisis económica, como la de Venezuela, supongamos. Entonces, no depende de una persona, de un individuo en sí. En este caso, pues es aquello que va más allá de la realidad, sobre todo también en ese sentido, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a llegar a ocurrir. Entonces, eso se convierte en una amenaza en tal caso, ¿no? Claro, es aquello que está dentro del ámbito social y la debilidad tiene que ver más bien con la parte personal, con la parte del sujeto que se va a llegar a dar a partir de eso, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso vendría a llegar a presentarse a raíz de ello, ¿no? Claro que sí. ¿Listo? Muy bien, chicos. Esa es la manera, entonces, con la cual se va a llegar a mostrar, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ¿no? Ahora, en este campo, bueno, no sale nada, acá lo estaba pretendiendo revisar, pero no nos representa ahí este contenido, ¿no? Ya, muy bien. Correcto. A ver, en este caso, déjame revisar. Ya, muy bien. A ver, sí, pero le trato de descargar y no se puede visualizar, Gabriel. Ya, a ver, déjame ver si sé que se puede revisar, lo vemos al final mejor, ¿ya? Porque si no nos vamos a demorar entre descargarlo y no sale. Ya, a ver, dice, búsqueda de la identidad. Vámonos ahora hacia lo siguiente. Según la propuesta de Santoya Montes, y bueno, ¿no? Las emociones y la vida universitaria nos dice, ¿no? Vamos a ver de qué se presenta a continuación. Dice, todos los seres humanos tienen la capacidad de experimentar emociones. Ujú. Vamos a encontrarnos entonces, a ver, ahí está. Todos los seres humanos tienen la capacidad de experimentar emociones, pero cuando hay imposibilidad o dificultad para identificarlas y describirlas, se genera la llamada alexitimia. Entonces en el enunciado nos está citando que la imposibilidad o la dificultad para poder llegar a identificar y describir las emociones se llama alexitimia. La lexitimia entonces implica que la persona va a presentar un estado emocional, pero no es capaz de poder definir qué es lo que está experimentando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de las emociones. Muy bien, no es capaz de poder identificar ni tampoco de describirla, no sé qué es lo que está experimentando. Este trastorno se manifiesta mediante problemas como dificultad para reconocer, para percibirse, para reconocer, para usar y para poder verbalizar las emociones. Dificultad para poder localizar además también las sensaciones corporales. ¿Qué sientes? ¿Sientes dolor en el pecho? ¿Sientes aflicción en dónde? Y la presencia de la comunicación preverbal dirigida con escasa mímica y pocos movimientos corporales. Hay estudios que demuestran una estrecha relación entre el autoconocimiento emocional y la capacidad de autorregular la conducta. Esta parte es muy importante porque es parte del foco central del texto. Hay estudios que demuestran de que esta relación entre el autoconocimiento emocional y la capacidad para autorregular la conducta. Ujú. Incluso se sabe que los individuos con un nivel adecuado de autoconocimiento emocional y manejo emocional tienden a ser personas sinceras y auténticas por cuanto son capaces de hablar abiertamente de sus emociones. Entonces, las personas que suelen tener un equilibrio en cuanto a su desempeño o control emocional, porque se caracterizan, porque en este caso entonces aparece el autoconocimiento y el manejo emocional, tienden a ser personas sinceras. Las personas que tienen control emocional tienden a mostrarse como sinceras y auténticas, por cuanto son capaces de hablar abiertamente de sus emociones. Las personas que tienen control emocional pueden expresar lo que están sintiendo, es lo que nos está diciendo el enunciado, de reconocer señales emocionales internas. Es decir, la persona que tiene autoconocimiento emocional se da cuenta que cada vez que se enoja, siente palpitaciones o se acalora, supongamos, ¿no?
de identificar sus sentimientos y de tener claros los valores que deben de regir su conducta. Entonces, lo que nos está diciendo es que las investigaciones señalan de que existiría una relación entre el autoconocimiento emocional y la capacidad para regular las emociones. Mientras mejor tenemos conocimiento de nosotros mismos y de nuestras respuestas afectivas, podemos ser capaces de poder regularlas mucho mejor, además de presentar una mejor apertura porque se puede hablar abiertamente de las emociones. Bien, entonces, teniendo en cuenta en este caso, vamos a registrar a continuación. A ver, primera pregunta. De lo referido en el texto se puede inferir que si la alexitimia como trastorno no permite la identificación o reconocimiento de las propias emociones, entonces, ¿qué estaría sucediendo? Ajá, entonces la alexitimia es eso, ¿no? Surgiría a partir de ello. Entonces, se puede inferir que si la lexitimia como trastorno no permite la identificación ni el reconocimiento de las propias emociones, entonces, ¿qué estaría sucediendo? ¿Qué estaría pasando? El individuo, ¿qué es capaz de hacer o qué no es capaz de hacer? Dice, el proceso maduracional a nivel biológico y social no ha sido el más indicado, generando distorsiones de adaptación en el entorno. En el enunciado no se cita en ningún momento el nivel biológico. Por lo tanto, no es algo que podemos inferir porque no está en el texto. No sería posible mediatizar el autoconocimiento como recurso del autocontrol emocional, ya que llegaría a prescindir del dominio del neocórtex. Nuevamente, en el texto no nos habla de bases biológicas, por lo tanto no podemos citarlo como parte de una inferencia. Bien. Letra C. Se pueden desenvolver también problemas de empatía, pues ésta se presenta al entender las propias emociones para comprender la de los demás. ¿Ya? El problema de carácter neurológico, pues el problema se encontraría asociado a las condiciones sinápticas del proceso de mielinización. Otra vez, el enunciado no nos habla acerca del proceso de mielinización y tampoco puede de las bases biológicas, ¿no? Del comportamiento. Entonces, como que no va por ahí. No se pueden desenvolver problemas de empatía, ya que el desarrollo del sujeto depende de aspectos sociales. Entonces, regresamos al texto y nos dice por acá. La dificultad entonces está en poder reconocer y usar y verbalizar las emociones. Dificultad para poder localizar las emociones, las sensaciones corporales y presenta una comunicación preverbal rígida. Ahora, ¿qué nos dice? Entonces, todo tiene que ver con el aspecto personal. Efectivamente, la persona no puede reconocer sus propias emociones. Ajá, listo. Ahora, acá nos dice, no se puede desenvolver problema de empatía. O sea, una persona con alexitimia no podría tener problema de empatía, ya que el desarrollo del sujeto depende de los aspectos sociales. Entonces, si está diciendo de que depende de los aspectos sociales, significa que sí estaría presentando problemas de empatía. ¿Por qué? Porque precisamente la persona que llega a presentar alexitimia no es capaz de reconocerse a sí mismo, sus propias emociones. Por lo tanto, no podría tampoco entender las emociones de los demás. Claro. Entonces en el texto sí nos está diciendo de que la persona con alexitimia no puede reconocer sus propias emociones. Ahora acá nos dice, no se puede desenvolver en problema de autoestima, perdón, de empatía, no, sí aparecería, porque la empatía es comprender cómo se siente el otro, pero para poder entender cómo se siente el otro, parte del propio sujeto. Entonces, comprender que alguien presenta melancolía se da a partir de la propia experiencia de la melancolía. Cuando decimos, por recibir esa noticia, seguro que te ha de sentir triste. ¿A qué se está refiriendo? A que yo también sé lo que es sentir tristeza por haber perdido un ser querido, cosas así, ¿no? Entonces, la empatía partiría de lo que la persona va a experimentar, claro que sí. Entonces ahí lo más favorable que sería. Se puede desenvolver también en problemas de empatía, pues esta se presenta al entender las propias emociones y comprender las emociones de los demás. Si llega a presentar problema de empatía,
es porque no es capaz de comprender lo que le sucede a él mismo, pues menos va a saber lo que le está pasando a otras personas, ¿ya? Por lo tanto, entonces ahí sería alternativa letra C. Alternativa letra C de casa. De acuerdo al texto, una de las manifestaciones de la autorregulación emocional corresponde a ver, una de las manifestaciones del autocontrol emocional. Ujú. Entonces, para ello, ¿qué podría llegar a ser entonces en este caso? De acuerdo al texto, una de las manifestaciones de la autorregulación emocional, ¿cuál vendría a llegar a ser? Acá nos están diciendo y nos dan una pista muy importante. Tienden a ser personas sinceras y auténticas por cuanto son capaces de hablar abiertamente de sus emociones, de reconocer señales emocionales internas y de identificar sus sentimientos y tener claro los valores. Hay un elemento muy importante, sobre todo, que se está manejando en este caso. ¿Y cuál vendría a llegar a ser entonces? Estamos llegando a considerar el hecho de que la persona para la autorregulación emocional sea capaz de poder identificar lo que está experimentando. Claro, no va a poder llegar a controlar algo que desconoce de sí mismo, pues. Claro, ¿no? Por otro lado, una vez que llega a tener el conocimiento acerca de sí mismo, lo llega a evidenciar, lo llega a expresar, que ese es otro elemento o punto clave. Entonces, de ser así, como en el enunciado dice, el autoconocimiento emocional y la capacidad de autorregular la conducta, incluso se sabe que los individuos con un nivel adecuado de autoconocimiento y manejo emocional tienden a ser personas sinceras y auténticas por cuanto son capaces de poder hablar abiertamente de sus emociones. Entonces, de darse así, ¿qué implicaría? Una manera de poder llegar a establecer la forma como se expresa el autocontrol emocional y la capacidad para autorregularla, ¿cómo se da? A través de poder expresar abiertamente las emociones. Claro, entonces, de ser así, ¿cuál vendría a ser el aporte más significativo? Alternativa, letra B de bueno, hacer explícita las condiciones subjetivas de la experiencia afectiva. Claro, si la persona entonces llega a señalar cómo se siente, va a llegar a verse reflejado entonces a partir de la autorregulación emocional. ¿Ya? Muy bien, así es. A ver, en la letra D dice, mantener el autodominio afectivo en condiciones como la resiliencia, pues este recurso garantiza las relaciones interpersonales saludables. Aquí en el enunciado no nos señala abiertamente qué es lo que nos garantiza. En ningún momento nos señala el hecho de que hay algún procedimiento que garantice el control emocional. No. Y segundo, porque nos señalan según el texto. Y en el texto no habla tampoco de la resiliencia. Por ese detalle, entonces, por esos dos motivos, no podría llegar a ser la alternativa letra D de dado. ¿Ya? Muy bien, eso va a llegar a caracterizarlo, ¿no? Dominar estrategias de control emocional bajo un modelo terapéutico. ¿Esto por qué tampoco podría ser? Porque nuevamente dice según el texto. Y en el texto en ningún momento nos habla de algún modelo terapéutico. Todo lo demás puede estar vinculado más bien a una opinión, pero no está hablando el texto de eso. Así que por ese lado, la duda ocurre porque nos ponen ideas que pueden ser, pero eso que nos pueden llegar a ser solamente son tentativas, son hipotéticas. No está refiriéndose en ningún momento de lo que nos diga el texto. Eso es lo que está pasando, ¿ya? Muy bien, eso vendría a llegar a ser entonces a partir de ello, ¿no? Podríamos llegar incluso a colocarle otra más.
y decir a lo mejor la forma de poder establecer el autodominio afectivo se da cuando el individuo llega a desarrollar una mayor autoestima. A mayor autoestima, la persona tiene entonces un mejor desempeño del control emocional. Supongamos, hasta eso podríamos ponerle. Oye, ¿y eso es cierto? Sí, es posible, pero el texto en ningún momento nos habla de la autoestima. Entonces, no podemos llegar a señalar algo que no aparezca en el texto. Por eso, bien claro menciona, según el texto o de acuerdo al texto. Entonces, lo demás puede ser. La autoestima puede generar que la persona tenga un mejor control emocional. Si sigue un modelo terapéutico, va a poder tener un mejor control de sus impulsos. Todo eso es posible. Todos y muchos más. Pero la pieza clave es que nos dicen según el texto. Y si el texto no lo menciona, entonces por más que parezca correcto, no lo es. Bien, eso es lo que va a llegar a suceder entonces a partir de ello, ¿no? En el caso de oréctico, el término oréctico significa afectivo, por eso dice experiencia oréctica o afectiva. Lo oréctico significa la afectividad, como por ejemplo los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, las pasiones, ya todo eso llega a ser oréctico. Así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es justamente la que se va a llegar a presentar a raíz de ello, ¿ya? ¿Listo? Ajá. El problema está en que acá dice no. Este es el detalle, pues, ¿no? No se puede desenvolver. Ese es el detalle. En la 1, la letra E dice, no se puede desenvolver problema de empatía. Falso, porque sí se puede desenvolver problema de empatía. Y eso se daría en función a que la persona, al poder dar cuenta acerca de sí mismo, va a poder entonces desenvolverse de una mejor manera. Así es, ¿listo? Entonces, en este caso, en el enunciado nos están citando de que si la persona no llega a tener control acerca de sí mismo, de sus propias habilidades, capacidades, o en este caso, sus propios estados afectivos, no va a poder controlarlos. No llegaría a poder controlarlos, ¿ya? Muy bien, entonces por esa razón es que la 1 no puede llegar a ser la E. De esa manera, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Correcto, seguimos. Del texto se puede colegir ¿qué? Entonces, para ello tenemos a continuación, las personas que han desarrollado inteligencia emocional pueden afrontar crisis de la mejor manera, pues las condiciones modernas de la sociedad así lo exigen, como en el caso de la alexitimia. Bueno, pues en el enunciado hay un detalle importante en el cual no estamos tomando referencia. ¿Es posible? Sí, es posible, pero no nos hablan de inteligencia emocional. Las personas con alexitimia presentarían dificultades o incapacidad para desarrollar inteligencia emocional. Ajá, por la incapacidad para presentar autoconocimiento. Ya, este sí es. Ahora, ¿por qué? A pesar de que el primero tiene inteligencia emocional y el segundo también tiene inteligencia emocional, ¿por qué el primero no y el segundo sí? Porque en el segundo hacen relación a algo que sí está diciendo el texto, en cambio en el primero no. Entonces, las personas con alexitimia presentan dificultades o incapacidad para desarrollar inteligencia emocional por la incapacidad para presentar autoconocimiento. Entonces acá lo que está haciendo es relacionarlo con algo que sí dice el texto, que es presentar autoconocimiento, que es presentar autoconocimiento. Entonces yo puedo colocar algún otro elemento externo, sí, podemos hablar de resiliencia, pero siempre y cuando esté ligado al texto. Entonces, si yo hablo de resiliencia como una cuestión totalmente aparte, ajena al texto, entonces ahí no tiene sentido. Claro, si yo dijera entonces, la persona con alexitimia, entonces no podrían llegar a desarrollar resiliencia. Ajá, porque no podrían llegar a tener conocimiento de sí mismos, de lo que están experimentando, lo cual es requisito para poder enfrentar los problemas que se nos presentan en el medio. Entonces eso, por ejemplo, ahí sí podría ser. ¿Por qué? Porque a pesar de que el término resiliencia no está en el texto, lo está añadiendo, juntando, relacionando con algo que sí dice el texto. Entonces ahí sí es admisible.
allí sí llega a ser admisible, ¿ya? Entonces, de esa manera, en este campo, el detalle entonces cardinal, ¿cuál vendría a llegar a ser? Bueno, pues que las personas con alexitimia presentarían dificultad o incapacidad para poder desarrollar la inteligencia emocional, esto que no está en el texto, inteligencia emocional, pero sí está relacionado con otro elemento que sí lo afirma. ¿Y cuál sería? La incapacidad para presentar el autoconocimiento. Claro, ¿no? Entonces, en este apartado, un elemento clave, ¿cuál va a llegar a ser? Alternativa letra B de bueno. Muy bien. Alternativa letra B de bueno. Bien. A continuación, autoestima. Dice, la autoestima como uno de los predictores más potentes del grado de ajuste psicológico durante la adolescencia y la adultez. Y la adultez. Aquí el tema gira en torno a la autoestima. Facilita a los adolescentes tener una buena adaptación social, ya que el desarrollo de la identidad contribuye a este proceso adaptativo, ya que el desarrollo, perdón, de la identidad, la búsqueda de la identidad, contribuye a este proceso adaptativo, que sería la autoestima. Investigaciones llevadas a cabo con población adolescente muestra su importancia. De esta manera, una elevada autoestima se relaciona positivamente con una mayor satisfacción con la vida. Ujú. Eso es importante a tener en cuenta entonces. Una elevada autoestima, una autoestima, a ver, acá estaría, ¿no? Listo, entonces, una elevada autoestima, dice, ¿no? Se relaciona positivamente con mayor satisfacción en la vida. Las personas que desarrollan una mayor autoestima tienen un mejor desempeño sobre lo que es el sentido de la vida. Se constata que los adolescentes con una autoestima elevada interpretan las experiencias negativas de un modo mucho más funcional. Claro, o sea, no todo es malo. La autoestima ha presentado gran correlación con variables que interfieren en el grado de ajuste social y el establecimiento de las relaciones interpersonales. De esta manera, se evidencia su relación con el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes. Se ha comprobado la existencia de una relación positiva y significativa entre la autoestima y la asertividad. Ya, este es otro punto del cual hay que tener en cuenta. La autoestima y la asertividad, nos dicen, en los adolescentes, ¿no? Con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años. Además, el desarrollo adecuado de la autoestima constituye un factor protector de varios problemas psicológicos. Ceballos Espino y colaboradores encontraron que los adolescentes con mayor autoestima tienen menor probabilidad de presentar ideas suicidas y depresión. Estos cuentan con una mayor salud mental, menos problemas conductuales y síntomas patológicos. Estamos hablando de una mejor autoestima. Celos, soledad. Esto lo hace emocionalmente más estable. La autoestima adecuada media también en la prevención de conducta de riesgo, frecuentes en la adolescencia. Se comprueba que los adolescentes con autoestima elevada tienen un riesgo mucho más bajo de consumo de alcohol, o sea, son más adaptativos. Sin embargo, hay estudios que indican de que la autoestima de los adolescentes debe de ser considerada desde una doble perspectiva en relación al consumo de sustancias, la perspectiva protectora y la de riesgo. La protectora muestra una relación negativa con el consumo de sustancias y la de riesgo muestra una relación positiva. Muy bien, entonces aquí el detalle gira en torno hacia lo que va a llegar a ser la autoestima. Bien, ahora sí, un elemento clave es el problema, el texto no es tan complicado. Del texto, ahora, ¿qué se puede inferir? Las personas
poco tolerantes a la autoestima tienden a presentar problemas de alcohol y drogas, indicadores de conductas disfuncionales. Las personas poco tolerantes a la autoestima, dicen, ¿no? Tienden a presentar problemas de alcohol, poco tolerantes. El desarrollo de la conducta de riesgo prevalecen en adolescentes que no han definido aún su autoestima, pero sí el ajuste al medio, o al entorno. En la adolescencia, favorece a la acomodación del individuo a su medio, la identidad y el desarrollo de una autoestima adecuada. Favorecería para su acomodación la identidad y el desarrollo de una autoestima adecuada, dice. Los problemas de adaptación al medio o entorno se presentan siempre que se presente identidad, pero no adecuada autoestima. Y los problemas de adaptación al medio o entorno se presentan siempre que se presente identidad, pero no adecuada autoestima. Y la adolescente, se puede deducir que la adolescente no presenta madurez emocional para afrontar los problemas futuros. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo descrito en este caso, ¿qué podríamos llegar a tener en cuenta? Un aspecto clave, entonces, ¿cuál vendría a llegar a ser? En el enunciado no nos están citando en ningún momento de que no va a presentar madurez emocional el adolescente. Entonces, esto no puede llegar a ser. Los problemas de adaptación al medio o al entorno se presentan siempre que se presente una identidad, pero no adecuada autoestima. La autoestima adecuada es necesaria, si no, pues ¿cómo vamos a tener el control? Entonces no podría llegar a darse a partir de ello. En la adolescencia favorece a la acomodación, o sea, la adaptación del individuo, la identidad y el desarrollo de una autoestima adecuada. Las conductas de riesgo no nos refieren mayor problema acerca de eso. Indicadores de conducta disfuncionales, claro, ¿no? No correspondería. Y el aspecto central, ¿dónde está? Claro, en la capacidad adaptativa del adolescente, que eso se va a llegar a dar siempre y cuando existe identidad y el desarrollo adecuado de una autoestima adecuada. Claro. El desarrollo de una autoestima adecuada nos lleva finalmente a una mejor elección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, ese va a llegar a ser el punto, ¿no? Excelente. Se puede comprender del texto que si los adolescentes presentan una autoestima adecuada, entonces, a ver, de darse el hecho de que los adolescentes puedan llegar a presentar una autoestima adecuada, ¿eso qué es evidencia? ¿Qué sería lo que estaría sucediendo? Los adolescentes no se encontrarían expuestos a factores de riesgo, pues desarrollarían un aspecto enfocado a mediatizar en el entorno. Nada garantiza de que no haya un problema de riesgo, un factor de riesgo. Los factores de riesgo son independientes. Entonces, no hay nada que garantice, ¿no? Eso. Puede desenvolverse en el medio social, pueden desenvolverse en el medio social con adecuadas habilidades sociales. Ajá. Como la asertividad, indicando disposiciones favorables para una adecuada inteligencia emocional de darse. Ajá. Pueden desenvolverse, dice, en el medio social, habilidades sociales, que es una sugerencia, ¿no? Claro, así es. Excelente. Esto sí podría estar vinculado, ¿no? La capacidad de ajuste se presenta en función hacia el nivel de la asertividad de las habilidades sociales con anticipación. Capacidad de ajuste, dice, ¿no? Eso vendría a ser la parte de la regulación o del equilibrio a nivel afectivo o emocional. No correspondería tampoco con ello, ¿no? Los sistemas de manejo emocional y sistematización de las aptitudes sociales garantizan. No hay nada que garantice aquí. No podemos hablar acerca de garantías en ninguna forma. Los adolescentes carecen de inteligencia emocional como para poder desarrollar control de sus propios impulsos. El enunciado nos dice que sí, las personas que tienen una alta autoestima o una autoestima adecuada sí pueden llegar a tener un mejor control. Ajá, de esa manera, ¿no?
Si hablamos acerca de factores de riesgo, los factores de riesgo son, por ejemplo, el hecho de que el adolescente pueda llegar a salir con personas adultas, mayores que él, un chico de 15 años con muchachos de 20, 25, 30. Ese es un factor de riesgo, más aún si es que las personas pueden llegar a ser tal vez pues consumidores de droga. Eso es un factor de riesgo, ya que el adolescente de 15 es probable que pueda tal vez incursionar en las drogas en cualquier momento. Entonces, ese es un factor de riesgo. Son eventualidades o situaciones que propician el desarrollo de conductas disfuncionales. Esos serían factores de riesgo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, la representación más importante, claro, y la más adaptativa, ¿cuál sería? De que pueden desenvolverse, claro, los adolescentes en el medio social con adecuadas habilidades sociales, como la asertividad, indicando también la disposición favorable y una apropiada inteligencia emocional. Claro, ¿no? Por lo tanto, 5 sería letra B de bueno. Cinco, entonces, letra B de bueno. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo al texto, dice ahora, de acuerdo al texto, es importante comprender que el desarrollo emocional no se logra solo, sino que se requiere del soporte afectivo de la familia y de la escuela. Ajá. En el enunciado, pues no le dan mayor referencia propiamente a lo que pueda llegar a ser la participación de la escuela, ¿no? No es algo que podamos llegar a inferir directamente, ¿no? Los adolescentes con menores recursos emocionales pueden cambiar la perspectiva del manejo emocional frente al medio. Los adolescentes con adecuada autoestima pueden hacerle frente de forma funcional a situaciones adversas dentro de los procesos adaptativos del entorno. Claro que eso es algo de lo que incluso se puede extraer del texto también, ¿no? Propiamente dicho. Claro, ¿no? Eso es lo que vendrían a ser los factores de riesgo, pues, ¿no? Las personas los adolescentes con una alta autoestima pueden llegar a hacer frente a los factores de riesgo. Claro. Entonces, ahí sí lo podríamos estar dibujando, ¿no? Alternativa, entonces sería letra C de casita, ¿ya? Daniel, cuando presenta un proyecto nuevo en su trabajo, le dice, no importa lo que presentes, no te vamos a ascender, seguirás ganando igual. A lo que Daniel respondió, comprendo, me doy cuenta una vez más que no pertenezco aquí. Muchas gracias por su hospitalidad, pero renuncio. Entonces, en el caso anterior se puede evidenciar que Daniel, que estaría llegando a presentar, no importa lo que presentes, no te vamos a ascender, seguirás ganando igual. Entonces, ¿eso qué significa? Al que Daniel dice, me doy cuenta una vez más que no pertenezco aquí. Gracias por su hospitalidad, renuncio. Entonces, aquí la persona está llegando a exponer, a señalar su descontento. ¿Y eso con qué estaría relacionado entonces? Está llegando a presentar el hecho de que me doy cuenta una vez más que no pertenezco aquí. Muchas gracias por su hospitalidad, renuncio. Entonces, en este caso, la persona nota de que si no lo valora, lo que hace es llegar a dar un paso al costado. Eso que vendría a ser entonces autoaceptación y utiliza o autorrespeto. Y en cuanto al estilo de comunicación sería pasivo-agresivo, no, no podría ser eso pasivo-agresivo, porque el pasivo-agresivo es aquel que estaría señalándolo de manera indirecta. Claro, ¿no? Él más bien al contrario, está renunciando. Para que sea un pasivo-agresivo es la persona que estaría tal vez boicoteando la situación, llega tarde al trabajo, probablemente demora los informes. ¿Por qué? Porque está presentando una condición pasivo-agresivo. Ahí sí, pero aquí en el enunciado no hay un pasivo-agresivo. Claro, entonces además está señalando su disconformidad cuando dice, me di cuenta de una vez más que no pertenezco aquí. Entonces, ¿qué implicaría a partir de ello, no? Eso corresponde hacia el autorrespeto y lo que está presentando es una comunicación asertiva. Aquí la persona entonces está llegando a respetar su labor, su trabajo, su desempeño. Si no lo valoran en ese sitio, muy probablemente en otros sí lo harán. Entonces lo que hace la persona es simplemente renunciar, ¿no? Así es. ¿Listo? Muy bien. Eso vendría a llegar a ser.
La autoaceptación, claro, lo que pasa es que la autoaceptación, recordemos, forma parte de lo que la persona reconoce de sí mismo. Esa es la autoaceptación, no es la aceptación del trabajo, acepto lo que me digan, eso no es autoaceptación. La autoaceptación es reconocer de uno mismo, por eso se llama auto. Entonces, si la persona que reconoce que llega a ser una persona muy irritable, muy irascible, rápidamente se enoja, no tiene paciencia, eso es parte de la autoaceptación en un primer momento para generar el cambio, sí. Autoaceptarse significa aceptar de uno mismo. No se trata de aceptar la situación, como por ejemplo, entonces me despiden de un sitio, ya pues acepto que ese es mi destino. No, eso no es eso. Ese no es la autoaceptación. La autoaceptación es reconocer las características del sujeto, no de lo que le puedan hacer. Y aquí lo que le están haciendo simplemente pues es un desaire, quizás la no valoración de su trabajo. Claro, por eso mismo entonces, ¿qué vendría a ser? En sí es un autorrespeto. El autorrespeto, ¿por qué? Porque la persona valora su tiempo, valora su capacidad de, de adaptación, quizás, ¿no? Sus potencialidades. Esa es la parte. Entonces, en este caso, implicaría por ello el autorrespeto. Acá la persona lo que está haciendo es que si no valora su trabajo, entonces lo que hace es dar un paso al costado. Claro, ¿no? Y esto justamente se ve reflejado a través del estilo de comunicación que está poniendo en evidencia. ¿Ya? ¿Qué sería la comunicación entonces asertiva? ¿Ya? En ese caso. ¿Correcto? Sí, para que sea pasivo-agresivo, entonces tiene que haber algunos otros componentes allí, ¿ya? Christopher afirma que cuando le consultó a un psicólogo educativo si podía pasar de una orientación, si podría pasar por una orientación vocacional para definir qué carrera seguir y de esa forma tener un objetivo claro de lo que realmente quiere, señaló que el psicólogo educativo le dijo de que debía de pasar por un proceso de autoconocimiento, indicando que de esa forma, entonces, que le permitiría. Ujú, claro, así es. Tendría que desarrollar conciencia acerca de sí mismo, de sus propias capacidades, habilidades, destrezas, y eso uno de los elementos claves va a llegar a ser entonces la, el proceso de autoconocimiento, el análisis FODA también. Claro, por lo tanto, que le va a permitir alternativa letra B de bueno. Ajá, de esa manera, ¿no? Alternativa letra B de bueno. ¿Listo? Muy bien, chicos. Bien, el tiempo ya nos ha ganado, chicos. Hasta aquí voy a tener que desenvolverlo porque la verdad ya no nos da tiempo para poder explayarme. Y por otro lado, pues también tengo clase a continuación, ¿ya? Así que lo vamos a dejar acá. Para aquellos que puedan llegar, irlo terminando, sobre todo, ya nos faltaban solamente dos. En este caso va a ser la número 9, alternativa letra D de dado, y la número 10 sería alternativa letra C de casa, ¿ya? La número 9, entonces, letra D de dado, y 10, letra C de casa. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Ahora sí, nos vemos entonces. Revisen de todas formas, ¿sí? La parte teórica que hemos ido desarrollando y ya estamos en contacto para el desarrollo de lo que más adelante podamos ver también. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Gracias a ustedes.